Gracias a todos en este día por acompañarnos. Vamos a tener una pequeña lección en esta mañana. Todos hemos presenciado eventos que nos asombran, nos maravillan, fotos, personas. We've all witnessed events that surprise us, astonish. They astonish us. They amaze us. Events, people, photos. Aquí está una. Es algo que nos quedamos sorprendidos, ¿verdad? Maravillados. ¿Cómo es que este árbol creció alrededor de esta moto? How did this tree grow around this motorcycle? It's amazing. It's an amazement. We marvel at things like that. Y la Biblia habla de en los tiempos de cuando Jesucristo empezaba su ministerio, in the times when Jesus began his ministry. We read about different occasions where the people that would hear him were amazed, they were marveled, they were astonished at his teaching. La gente se maravillaba de la enseñanza de Jesucristo cuando empezó su ministerio. Y queremos, lo voy a mencionar rápidamente por cuestión de tiempo. We'll mention a few just because of time's sake. En Mateo 7:28, terminando Jesucristo el sermón del monte, in Matthew 7, Jesus is ending the Sermon on the Mount. And there in verse 28, the crowds were amazed at his teaching. La gente en español, la Reina Valera usa la palabra admiraba. La gente se admiraba de su enseñanza. En Marcos 12, cuando sana Jesús al paralítico, Mark chapter 2, where he heals the paralytic person there, this amazed everyone and they praised God. La gente se quedó asombrada, dice Marcos 2:12. De ese milagro que había hecho Jesucristo con este paralítico. Se asombraron. In Luke chapter 2 in verse 47, Lucas 2:47, habla de la niñez de Jesucristo cuando lo encuentran en el templo contestando Jesús a las preguntas de los sacerdotes, de los ancianos. Ahí en ese verso 47 dice la escritura que la gente se maravillaba de su inteligencia. When Jesus was in the temple, 12 years old, de 12 años, answering the questions of the priests, the elders. And the verse says that everyone who heard him was amazed at his understanding and his answers. Y así vemos a través de la escritura de toda la vida de Jesucristo, especialmente en los milagros que él hizo,
de cómo la gente se maravillaba de lo que presenciaban, de lo que veían. We see later throughout the Gospels how people would marvel at the miracles that Jesus would do. Y eso lo entendemos. Faltó uno en el Juan 4, cuando Jesús habla con la mujer samaritana también. In John 4, when the disciples came and found Jesus talking to the Samaritan woman, they returned and were surprised. There's another word. En inglés es, llegaron los discípulos y se sorprendieron que Jesucristo estuviera hablando con esta mujer samaritana. Y vemos que a través de la Escritura cómo la gente se maravillaba de todo lo que hacía Jesús, de toda su enseñanza. Queremos ver dos cosas ahora. We want to see two things. Dos cosas de las cuales Jesús se maravilló. We want to see two things that astonished Jesus, that amazed Jesus. Y según la Escritura, nomás son dos veces en que se encuentran esta admiración de Jesús. Dos ocasiones únicamente donde Jesús se maravilló de cierta cosa o de ciertas personas por lo que hicieron. Y la lección para nosotros en esta mañana, al oír el resto del mensaje en esta mañana, es de pensar en si hay algo en nuestra vida, hay algo de lo que Jesús pueda maravillarse. Is there something in our lives that Jesus would be amazed about? Vamos pensando en eso. Entonces vamos a ver estas dos cosas. La primera ocasión que vemos que Jesús se admira de algo se encuentra en la narración de Lucas 7. In Luke 7, 1 through 9 is the first one that we find, where we find that Jesus is amazed of a certain thing. Y lo vamos a leer rápidamente. I'll read it in Spanish. You can follow along in English. That way we don't take too much time. Lo voy a leer en español. Son 9 versos. Lucas 7, 1 al 9. Dice así Lucas: después que hubo terminado todas las palabras al pueblo que le oía, entró Jesús a Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Vamos a ponerle atención a las palabras. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús, le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él a unos amigos diciéndole: no te molestes, Señor, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Yo también soy hombre puesto bajo autoridad, tengo soldados bajo mis órdenes. Digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Ahí está
la palabra maravilla, asombro. Se sorprendió de el centurión y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Luke 7:1-9 talks about the faith of this centurion soldier. ¿Qué era de este? ¿Qué sabemos de este hombre? Era un hombre, era un romano. Ahorita explicamos un poco más lo que él era. No era judío. He was not a Jew. Era gentil. He was a Gentile. He was a Roman citizen, romano. Era centurión del ejército romano. Un centurión era un hombre que estaba a cargo de 100 soldados. Centurion, in charge of 100 men. Él estaba todo el tiempo con esos 100 soldados. No estaba en una oficina mandando, dictando, sino él prácticamente vivía con sus soldados. Estaba con ellos todo el tiempo. Y nos dice Lucas que era un hombre que tuvo mucho respeto por los judíos, por esa nación, por la nación judía. Lo respetaba mucho. Y algo interesante es de que siendo él romano, él los quería mucho a los judíos. Being a Roman Gentile, he loved the Jews very much. He loved the nation. Y vemos en esa narración que fue un hombre muy humilde. We see his humility here in Luke 7. Vemos su amor por su siervo. Dicen, vimos en el verso 1, o el verso, en el verso 2 de Lucas, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho. Tenía ese amor por su, y es el amor del que habla aquí Lucas, es el amor al prójimo. Tenía grande amor por su siervo. Y lo que más le llamó la atención a Jesucristo fue su fe, su grande fe que él tenía. Para este tiempo sabemos que los romanos estaban ya conquistando, tomando posesión de las ciudades donde habitaban los judíos. The Roman armies were starting to take over and control of the cities where the Jews were at. Y aquí nos dice la historia que por esta razón había mucho odio. There was great hatred between the Jews and the Romans. The Jews hated the Romans. Los judíos odiaban a los romanos por esto. Y los romanos odiaban a los judíos. The Romans hated the Jews. Por eso después leemos en las escrituras de las persecuciones que hubo en ese tiempo. Pedro menciona, por eso hubo esa dispersación en el tiempo que escribe Pedro, porque los judíos querían huir de los romanos. Los romanos querían acabar con todo, querían matar a los judíos, y lo lograron en el año 70, cuando ya después recibieron los romanos la orden de
destruir a Jerusalén. Entonces llegaron los romanos y acabaron con todo. So we see that the Romans hated the Jews hated the Romans, pero no en este caso. Este caso era un caso único, un caso que le llamó mucho la atención a Jesucristo por su fe. Aquí está un judío, tal vez él nunca, en su juventud, este centurión tal vez nunca había oído de la ley, ¿verdad? Estudiamos de los 10 mandamientos, tal vez él nunca leyó los 10 mandamientos de su juventud. Maybe this Roman centurion didn't know about the law of the Jews, the law that God gave to the Jews. Maybe he never read the scriptures. Tal vez nunca leyó las escrituras. And a footnote, una nota, dice la historia que para llegar a ese rango de centurión, to be able to get to the point of being elected or nominated to be a centurion, it would take about 15 years of being a soldier in the Roman army. Para llegar a ser centurión romano se tardaba esa persona como 15 años estando en el ejército romano. Así es que era una posición muy exclusiva. It was a very important rank, un rango muy importante, porque no cualquier persona podía llegar a ser centurión. Un hombre que respetaba mucho al pueblo y a la nación judía. ¿Qué es lo que hizo este centurión? ¿Qué dice Lucas? En el verso 5, in verse 5, how do we see this great love for the Jewish nation? How do we see it? What does Luke say? Look at verse 5. Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Qué hizo este centurión? Amaba tanto a la nación judía que de su propio dinero él les construye una sinagoga para que ellos puedan adorar a Dios ahí. Y no vemos personas o gentiles que hagan esto por los judíos. Él les construye una sinagoga hasta el día de hoy. Even to this day they say that the foundation is still there in Capernaum. Hasta el día de hoy se dice que existe el fundamento ese donde este centurión construyó esa sinagoga para el pueblo judío. La fe de él. ¿Qué era la fe de él? La fe de él, what was his faith? La fe de él es que él conoció de Jesús. No sabemos cómo o quién le haya enseñado. No nos dice la escritura cómo, pero sabemos que él conoció y él oyó de Jesucristo y lo que él hacía. Y sin verlo, su fe fue tan grande que él estaba seguro de que Jesús podía sanar a su siervo, de donde él estaba. So we see that his faith was shown by not even seeing Jesus. He knew that Jesus could heal
his servant, wherever Jesus was. That's how great of faith this man had. And that's why Jesus marveled at his faith. Y por eso se maravilló Jesús, se asombró de su fe. Ahora lo comparamos, o lo contrastamos con los amigos de Jesús. Let's contrast this person. Vamos a hacer el contraste con los amigos de Jesús. En Juan 11, Juan 11, John 11 talks about Lazarus, Mary and Martha. Juan 11 habla de Lázaro, María y Marta. Lázaro está muy enfermo. Lazarus is very sick by this time in verse 3. John 11:3. María y Marta mandan llamar a Jesús. Jesús está al otro lado del Jordán. Jesus is on the other side of the river. They call for Jesus. So they figure, Mary and Martha, they figure out how much time it takes to send the message to Jesus across the river. And they figure how much time it would take him to come back. If les manda María y Marta el mensaje. ¿Sabían ellos sabían, María y Marta sabían que Jesús podría sanar a Lázaro? Sí sabían. Estaban bien seguras y bien confiadas de que Jesús podría sanar a Lázaro de su enfermedad. Y luego, cuando recibe Jesús la noticia de que Lázaro está enfermo, when Jesus finds out that Lazarus is ill, he waits 2 more days. Espera 2 días más Jesús para ir con ellos. Para ese tiempo muere Lázaro. By that time Lazarus dies. Y ¿qué es lo que dice Marta en el verso 21? If you have it, si lo tienen ahí, Juan 11, 21. ¿Qué es lo que dice Marta en el 21? Ella dice, o le dicen a Jesús, si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. ¿Y qué dice María en el verso 32? Exactamente lo mismo. Le reclaman a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ellas creían que Jesús podría sanar a Lázaro. Y esto es lo interesante, que ellas también creían que sería necesario que Jesús estuviera presente en cuerpo para que Lázaro no muriera. Y el ejemplo de Jairo en Lucas 8 es casi lo mismo. Manda a Jairo a llamar a Jesús. La multitud lo detiene a Jesús. La hija de Jairo muere en ese tiempo. Si hubieras estado aquí, le dice Jairo a Jesús, mi hija no hubiera muerto. ¿Y qué hace Jesús cuando llega? ¿Qué le dice a la hija de Jairo? Levántate y anda. La fe del centurión fue una fe asombrosa, fue una fe admirable. The faith of the centurion was a great faith, admirable faith, porque el centurión no
esperaba que Jesús entrara a su casa para sanar al siervo. Él sabía que el tiempo y el espacio para Jesús no eran obstáculos. Time and space for Jesus was not an obstacle. Así pensaba Marta y María, ¿verdad? Y no el centurión. Sería maravilloso que tuviéramos nosotros esa fe que tuvo el centurión. Dijimos que había 2 ocasiones de las que se asombró Jesucristo. Vamos a ver la segunda. Diga, hermano. Sí, hermano, mira, sí es muy, como decíamos todos, es muy difícil tener la fe que tenía ese centurión, la fe que tenía de Cristo, de Dios Padre. Pues, ¿qué dice en un santo evangelio? Que dice, a Dios pídele todo lo que quieras y Él te lo dará a cambio de ¿qué? De nada. Si nosotros le tenemos la fe y el amor a Cristo y a Dios Padre de Cristo, Él no lo da. Eso estoy por seguro que no lo da. Por eso dice, si tú le pides a Él, Él te lo da. Nosotros le tenemos que pedir, si nosotros creemos en Cristo, en Dios Padre y Jesucristo nuestro Señor, Él nos da. ¿A cambio de qué? De nada. Muy bien, así es. Entonces, ahora Marcos 6, rápidamente 1 al 5, Mark 6, 1 through 5. Salió Jesús de ahí, vino a su tierra, le seguían sus discípulos. Llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y el verso 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. We go to the other side of the coin. Volteamos la moneda al otro lado. Jesucristo aquí asombrado de la incredulidad de su propia gente. Jesus amazed, marveled. At these people because of their little faith in Him. Estaban maravillados, dice el primer verso, que se habían maravillado de su enseñanza, pero esto les molestaba a ellos. His teaching disturbed the people, distraught the people. No les gustaba su enseñanza. Tenían las bendiciones de Dios, siendo nación escogida por Dios, y tenían esas promesas que Dios les había prometido. Pero ¿cuál era el problema? What was their problem? Why was Jesus amazed at their
lack of faith. ¿Por qué estaba Jesucristo admirado de su incredulidad? ¿Qué era el problema de ellos? What was their problem? El problema era que Jesucristo no cabía en el modelo de ellos. ¿Qué esperaban ellos? Ellos esperaban un rey terrenal, un rey físico que venía a salvarlos de Roma. Jesucristo no era ese rey que ellos esperaban. Y por eso Jesucristo no cabía en las vidas de ellos. Jesus didn't fit in their model. Jesus was not that model for them that they expected the king to relieve them of the Roman Empire. Jesucristo era un rey espiritual. Y es lo que pasa hoy en nuestros días. It's the same thing that happens in our modern society. People do not want to fit Jesus in their lives. La gente no quiere acomodar a Cristo en sus vidas. Ellos tienen otro plan de salvación. They have another plan of salvation for them. They have they change, well, like we saw with the 10 Commandments this morning in the class. Así como vimos en los 10 mandamientos, que hoy en día la gente ha cambiado los 10 mandamientos para acoplarse a ellos. That was their problem. Ese era el problema de los judíos. Estando ahí Jesucristo enfrente de ellos, haciendo todos estos milagros. Lo conocían desde niño, dice Marcos, ¿no es este el carpintero? Sabían exactamente quién era Jesús. Sabían quién era su madre, sabían quién era su padre, sus hermanos, sus hermanas. Y aún así no creyeron en él. Y Jesús se maravillaba de eso, de su incredulidad. Y ya para hacer la aplicación a nuestras vidas, let's make the application to our lives. Todos nosotros somos gente bendecida. We are all blessed people. Why? Because we have the riches and the blessings in Jesus Christ, el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios. Tenemos todas las bendiciones espirituales en Él. Dios nos ha prometido todas las bendiciones por medio de su Hijo Jesucristo. Dijo Jesucristo, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y qué hace la gente? Quita a Jesucristo del medio. Y como mencioné al principio, la pregunta con la que nos queremos quedar en esta mañana. The question we want to leave with this morning. Is Jesus amazed at us? ¿Está admirado, está sorprendido Jesús en cada uno de nosotros? ¿Está sorprendido en nuestra fe o está sorprendido en nuestra incredulidad? Esa es la pregunta que nos quedamos en esta mañana. Gracias por la atención y cantamos el himno que se va a preparar.